¿Sabéis qué quería ser de mayor? Rica. Así que me puse a investigar las profesiones que más dinero daban. Tampoco investigué mucho, la verdad. Y llegué a la interpretación. Esa gente que está en una cabina escuchando algo en una lengua y traduciendo de forma oral a otra. Así que estudié traducción e interpretación. ¿De verdad da tanto dinero la interpretación? ¿Todavía vale la pena convertirse en intérprete sabiendo que una inteligencia artificial puede hacer prácticamente el mismo trabajo? ¿Soy rica? Hola, buenas tardes. He venido a la Comisión Europea para responder a todas estas preguntas, pero antes os voy a hacer dos spoilers. Uno, no soy rica. Y dos, la inteligencia artificial todavía no va a quitarle el puesto a esta gente. Así que si después de ver el vídeo todavía te interesa hacerte intérprete para la Unión Europea, al final te voy a decir cómo. Bueno, y el secreto de la interpretación está aquí. Al final del vídeo descubrirás por qué. La interpretación existe desde hace muchísimos años. Nos podemos remontar hasta el siglo -3. Se han encontrado inscripciones en las tumbas de los príncipes de Elefantina, necrópolis de Kubet el Hawa, en las que se dice que estos príncipes eran intérpretes. Esta gente estaba en una región fronteriza entre Egipto y Nubia y pone explícitamente que interpretaban conversaciones entre delegaciones de pueblos vecinos y el faraón. Este es el testimonio escrito completo sobre interpretación más antiguo que se ha encontrado. Luego, los griegos y los romanos también hacen referencia a los intérpretes en un contexto de expansión comercial y militar. Pero para ellos era un poco diferente. Ellos no tenían interés en aprender otras lenguas. Simplemente cogían a gente de esos lugares, los esclavizaban y les obligaban a interpretar. Más tarde, en la Edad Media, el papel del intérprete vuelve a ser más importante. Los intérpretes suelen ascender jerárquicamente y convertirse en alguien más de la corte. No sé si os suena la famosísima Escuela de Traductores de Toledo. Aquí era muy normal que se hicieran traducciones a vista de textos. Una traducción a vista consiste básicamente en leer en una lengua y traducir oralmente mientras vas leyendo a otra. Durante la Edad Media a los intérpretes se les llamaba trujamanes, trujimanes o dragomanes, que no tiene nada que ver con dragón, simplemente son variaciones de truchimán, que suena a un superhéroe pero todavía no lo es. Es una palabra que viene del árabe targumán y significa traductor o intérprete. Bueno, pues esta gente ganó mucha importancia cuando llegó la época de las invasiones. La Malinche o Doña Marina, una mujer nahua, hablaba náhuatl y maya. Aprendió súper rápido castellano e hizo de intérprete para Hernán Cortés. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos hasta la Primera Guerra Mundial. Hasta este momento vamos a hablar de interpretación de enlace o bilateral. Es decir, habla una persona, el intérprete traduce, habla otra persona, el intérprete vuelve a traducir y así. Y en este momento, con las negociaciones del Tratado de Versalles, surge la interpretación consecutiva. Digamos que es más o menos lo mismo, pero la persona que habla durante un tiempo más largo antes de que el intérprete empiece a traducir. ¿Cómo recuerda el intérprete todo lo que ha dicho la otra persona? Pues tomando notas. Estos intérpretes normalmente eran hijos de altos cargos diplomáticos, académicos o militares. Eran personas que por lo general se habían educado en contextos multilingües, pero que no tenían una formación específica en traducción e interpretación. El problema de la interpretación venía cuando había demasiada gente dentro de una misma sala. La Tercera Internacional, una organización comunista internacional fundada por la URSS, llegó a plantear el uso del esperanto como lengua neutra de comunicación en el movimiento obrero. ¿Por qué? Por un lado, el francés se usaba demasiado. Y por otro lado, idear un sistema de sonido que pudiera usarse para hacer interpretación simultánea era demasiado complejo. La interpretación simultánea es la que os he contado al principio. Habla una persona y sin que esa persona deje de hablar, el intérprete va traduciendo oralmente lo que la otra persona está diciendo con un desfase de tiempo muy pequeño. Y claro, para esto se necesita un micrófono y que los oyentes lleven auriculares. Entre 1928 y 1935 ya se podían ver algunos casos de interpretación simultánea tanto en la URSS como en Occidente. Pero fueron los juicios de Nuremberg los que la asentaron. Y aquí es cuando empieza lo interesante. Pues llevas 2 horas hablando. Ya, porque es que hacía falta un poco de contexto. Se termina la Segunda Guerra Mundial y hay que juzgar a los nazis. Se elige Nuremberg como la ciudad para hacerlo por la importancia que había tenido para el partido nazi. Aquí se emplearon 5 canales de traducción. El primero, el floor o sonido original. Y el resto correspondían a inglés, ruso, alemán y francés. Cada participante en el juicio tenía auriculares y había 6 micrófonos situados en la sala del tribunal. También había un monitor que le iba poniendo al orador luces de colores. Por ejemplo, te ponía una luz amarilla si estabas hablando demasiado rápido o una luz roja para decirte que pararas y que repitieras lo último que habías dicho porque el intérprete no te había oído. Este sistema de protocabinas y monitores lo ideó la empresa estadounidense IBM y después se lo vendió a la ONU. ¿Y en qué se diferencia esto a lo que hacen ahora? Pues te lo voy a enseñar.
Mira, esto es una sala de reuniones de la Comisión Europea. Aquí se reúnen los representantes de los Estados miembros y la Comisión Europea para hablar de sus cosillas. Por ejemplo, últimamente se reúnen para hablar sobre el tema de la agricultura. ¿Cómo se puede ayudar a los agricultores? Todo esto se va a discutir aquí, en esta sala. Cuando alguien habla, ese discurso se retransmite por un cablecito que va hasta la cabina donde hay un intérprete que va a traducir oralmente lo que esa persona está diciendo para que el resto de oyentes lo pueda escuchar en su lengua. Fácil y sencillo, ¿no? Pues no. Primero, interpretar no es nada fácil y os lo voy a demostrar. Bueno, pues ahora yo voy a hacer una prueba de interpretación, voy a hacer el ridículo básicamente. Radek va a hablar en inglés y yo voy a intentar interpretarlo en español, a ver si es tan fácil como parece. Hello everyone. I think Hola a todos. I'd like to start Creo this que meeting voy a by a quote empezar from Konrad Adenauer. este discurso con who, una cita de once Konrad said Adenauer que that dice: the European inicialmente unity la in unidad the early europea days era just used to be a dream el of a few, sueño de unos pocos, but then it después became a hope se for convirtió many. en esperanza de And muchos now y it ahora has become a se ha necessity convertido for us en all. la necesidad de todos nosotros. I believe Y segundo, imagínate que una delegada habla en polaco. Eso le llega al intérprete que tiene que traducir al finés. ¿Pero tú te crees que esa persona va a hablar polaco o va a entender polaco y va a hablar finés? ¿Qué probabilidades hay? Pues muy pocas. Todos los intérpretes tendrían que ser capaces de entender todas las lenguas de la Unión Europea, que son un montón. ¿Cuál es la solución? Pues el relé. El audio de la persona que habla en polaco le llega al intérprete que va a traducir oralmente del polaco al inglés. Y luego en otra cabina va a haber un intérprete que tiene que traducir del inglés al finés. Así que el inglés va a ser, como se suele decir, la lengua pivot, la lengua de referencia. No siempre es el inglés. Por ejemplo, para los países nórdicos, esa lengua pivot, esa lengua de referencia que van a usar luego los otros intérpretes para traducir a otras lenguas, va a ser el inglés. Pero para Centroeuropa, esa lengua suele ser el alemán y para países del sur de Europa, esa lengua suele ser el inglés o el francés. Lo que tiene que hacer el intérprete es mirar una tabla que ellos tienen para poder ver qué lengua se habla en cada cabina y poder tomar la lengua que le interesa, esa lengua pivot, como referencia. Lo que veis en pantalla son los distintos idiomas que ha preseleccionado este intérprete: inglés, alemán, francés, español, italiano y neerlandés. Cuando están los 3 cuadraditos, significa que está apagado ese micro. Cuando están 2 cuadraditos, significa que este micro está encendido y el intérprete está en directo. Y si aparece solo un cuadradito, significa que está interpretando en relé. Recordad, una interpretación de otra interpretación. ¿Problema con esto? Pues que estás haciendo una traducción sobre una traducción. O sea, que puedes cometer un error sobre un error que ya ha cometido otro intérprete. Puede pasar, pero no suele pasar y no suele ser algo grave. Aquí es importante decir que para evitar esto nunca se va a hacer un relé sobre otro relé. Siempre va a haber como máximo un solo relé. De todas formas, el intérprete recibe un montón de documentación antes de interpretar para que pueda familiarizarse con el vocabulario, saber qué cargo tiene la persona que va a hablar, y también recibe una agenda con el plan de todo lo que se va a hablar para que pueda también ir siguiéndolo. Se dedica casi tanto tiempo a la documentación que a la interpretación en sí. Y otra cosa importantísima para que la interpretación salga bien, todo se escuche como se tiene que escuchar, es esto: la calidad del sonido. Para que el intérprete pueda hacer su trabajo, el sonido tiene que llegarle perfectamente y sin interferencias. ¿Significa eso que nunca hay fallos? Pues no. Pero cuando pasa, el intérprete se suele excusar en tercera persona diciendo algo así como: el intérprete no es capaz de traducir debido a que la calidad del sonido es insuficiente o debido a que el sonido no llega a la cabina. Los técnicos de sonido son súper importantes aquí. Ellos lo que van a hacer es escuchar a tiempo real lo mismo que están escuchando los intérpretes para poder darse cuenta de si hay algún tipo de problema o interferencia. Vale, entonces, tú estás aquí escuchando lo que dicen esas personas y lo que recibe el intérprete para ver si hay algún tipo de problema en el audio, para ver si hay alguna interferencia, ¿no? Lo escuchas durante horas, digamos, o tampoco dura tanto tiempo esto, ¿no? Bueno, depende un poco de las reuniones, pero algunas reuniones pueden durar bastante tiempo y siempre tenemos que estar escuchando los dos sonidos. Efectivamente, el que viene de la sala y al mismo tiempo el que están escuchando los intérpretes y lo que están mandando también los intérpretes a la sala. Entonces tenemos como dos tipos de audio, por eso a veces en un monitor podemos poner el sonido de la sala y en el otro monitor podemos poner el alemán, el francés,
el búlgaro, lo que toque en esa reunión. Entonces, si hay algún problema y el intérprete dice, uy, a mí no me funciona, y tú justo ese canal no lo estás escuchando, ¿cómo puede comunicarse contigo el intérprete para decirte, no funciona, no estoy oyendo nada? Muchas veces lo que hacen los intérpretes es venir directamente a veces a la sala. Se levantan aquí, y vienen. Porque a veces lo pueden comunicar a un compañero, como son varios. Claro. Entonces vienen aquí, oye, tenemos un problema en la cabina porque no llega bien el audio o no es de buena calidad. Entonces nosotros somos los encargados de ir al encargado de la sala y decirle, oye, para esta persona tiene que cambiar los cascos o el micrófono porque los intérpretes no pueden trabajar con ese sonido. ¿Y vosotros de estar constantemente escuchando cosas, tenéis problemas de audición? No tanto, porque digamos que podemos controlar el volumen de lo que escuchamos y tampoco tenemos que estar igual tan concentrados como lo hacen los intérpretes. Nosotros tenemos igual un nivel de tolerancia al sonido malo un poquito más controlable, digamos. Entonces podemos tener un poco eso. Pero casi nunca se va a escuchar mal porque la gente habla en un sitio silencioso, con buenos micros. Bueno, durante la pandemia muchos participantes hablaban desde sus casas y después de la pandemia siguieron haciéndolo. Otros directamente desde restaurantes, como este simpático de Vox. Sí. Perfecto. ¿Aló? Le oímos y le vemos. Sí, muchas gracias, señora Presidente. Actualmente en la comisión depende del organizador, pero se les pide tener un micrófono de mesa que se pueda conectar al ordenador para que se escuche mínimamente bien. Y los cascos que vienen con micrófono incorporado, por ejemplo, suelen desaconsejarse porque no producen un sonido nítido. Oye, ¿y cuánto gana un intérprete de la Comisión Europea? Pues depende de si tienes un puesto permanente o trabajas de autónoma. Los autónomos principiantes ganan 400 euros netos al día. ¿Qué significa principiante? Pues que no tienes experiencia. O sea, que tienes menos de 250 días demostrables de intérprete de conferencia. ¿Y si tienes más? Pues los autónomos con experiencia ganan 500 euros netos al día. Pero bueno, además de esto, los autónomos van a tener beneficios. Por ejemplo, la institución hace una contribución al fondo de pensiones de los autónomos de unos 80 euros para los que no tienen experiencia y de unos 115 para los que sí la tienen. ¿Y los funcionarios? Pues hay un número reducido. En total hay unos 500, de los cuales 40 son españoles. Pero el sueldo de entrada es de unos 5.000 euros netos al mes. Os dejo las tablas de los salarios en el link de la descripción, que sé que os interesa. Bueno, pues no está nada mal. ¿Y qué puedo hacer si quiero ser intérprete de las instituciones europeas? O sea, ¿vale la pena o ahora ya con la inteligencia artificial es absurdo? A ver, para ser sincera, no es fácil entrar. Antes de nada tienes que cumplir unos requisitos. Primero, tener un grado o licenciatura de 4 años en traducción e interpretación, con especialidad en interpretación. Vaya, hemos estudiado traducción e interpretación, pero no hemos hecho la especialidad en interpretación. ¿Ya no podemos acceder a esto? Pues sí, porque también valdría tener un máster en interpretación de conferencias. Vaya, es que no he estudiado traducción e interpretación, pero sí tengo ese máster. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, porque también te vale con tener un grado o licenciatura de 4 años de cualquier disciplina si tienes ese máster en interpretación de conferencias. Vaya, es que yo no tengo ni el grado de traducción e interpretación ni el máster en interpretación de conferencias. Pues mira, no pasa nada porque te vale tener cualquier grado siempre y cuando tengas un año de experiencia demostrable como intérprete de conferencias en una organización internacional. Pero no vale que sea interpretación en tribunales, ni de enlace, ni en servicios públicos. Tiene que ser de conferencias en una organización internacional. Venga, tenemos uno de estos 3 requisitos. ¿Qué más necesitamos? Pues una combinación de lenguas. Es decir, yo voy a interpretar de tal lengua a tal lengua. Por ejemplo, si queremos interpretar al español, ahora mismo están pidiendo esto. Lo que piden, es decir, el perfil de acreditación suele mantenerse durante 2 años y luego se va actualizando dependiendo de las necesidades del momento. Necesitas tu lengua materna. Eso, en este caso, el español. Y luego tener un C1 como mínimo en 3 lenguas pasivas. O sea, si tu lengua materna es el español, tú siempre vas a interpretar al español escuchando una lengua pasiva. Y te piden 3 con mínimo un C1 en cada una. Una tiene que ser el inglés, otra puede ser o el francés o el alemán. Y la otra, cualquiera que sea oficial en la Unión Europea. Os dejo también en la descripción el documento donde están todos estos requisitos lingüísticos. Bueno, pues ya tenemos estos requisitos, así que nos podemos presentar. Pero solo nos podemos presentar hasta 3 veces. Si te presentas esas 3 veces y suspendes, y ojo porque inscribirse y no presentarse cuenta como suspenso, luego tienes que esperar 5 años hasta que te puedas volver a presentar. Te puedes presentar siempre que quieras y te llamarán cuando se convoquen. Y ahora, ¿en qué consisten las pruebas? Pues son 2 por cada combinación de idioma. Es decir, vamos a hacer 2 pruebas del inglés al español, 2 pruebas del francés o del alemán
al español y otras 2 pruebas de esa otra lengua de la Unión Europea que hayamos elegido al español. ¿Y qué pruebas son? Pues una es de interpretación simultánea de un discurso. Unos 10 o 12 minutos y sin preparación. El tema es sorpresa. Recordad que la interpretación simultánea es la que, como su nombre indica, ocurre al mismo tiempo. Una persona habla y la otra persona interpreta, traduce oralmente al mismo tiempo que va hablando. Y la segunda prueba es de interpretación consecutiva de un discurso. Las condiciones son las mismas que la anterior, pero en este caso el discurso es de unos 6 minutos. Recordad, la interpretación consecutiva es en la que una persona habla, hace una pausa, el intérprete ha ido tomando notas mientras la otra persona ha hablado, luego interpreta mientras está haciendo su pausa, vuelve a hablar, vuelve a tomar notas, vuelve a interpretar y así, ¿sabes? Como que tienen turnos. Ahora una cosa que ha cambiado es que las pruebas de la interpretación simultánea se hacen virtualmente. Te convocan a una hora, haces las pruebas seguidas de las lenguas con las que te presentas, con una pequeña pausa entre ellas, luego esas pruebas se corrigen y si has aprobado te convocan a la prueba de interpretación consecutiva. Entre convocatoria y convocatoria pasan unas 4 semanas. ¿Y cuando pasas todas las pruebas qué? Pues que pasas a formar parte de la base de agentes intérpretes de conferencias. A partir de ahora te pueden contratar como autónoma en cualquiera de los 3 servicios de interpretación de la Unión Europea, o sea, el Parlamento, el Tribunal de Justicia y la Comisión. Pero ojo, que estés en la base de datos no significa que te vayan a contratar. Si vives en Bruselas, por ejemplo, es más probable que te llamen porque les vas a salir más barato que si vives en Sevilla. O sea que si os interesa de verdad dedicaros a esto, deberíais plantearos iros a vivir a Bruselas. Pero eso sí, trabajando de otras cosas también, porque al principio es un poco arriesgado que te vayan a llamar tanto como para poder vivir, sobre todo en Bruselas. A ver, si tienes una combinación muy demandada en ese momento, pues sí que es probable que llegues y beses el santo. Pero lo normal es que al principio empieces diversificando. Y si quiero ser funcionaria, porque ganan más, pues solo es posible por oposición, pero la mayoría de intérpretes trabajan en el mercado privado, o sea, como autónomos. No se convocan oposiciones de forma regular, sino que se convocan dependiendo de las necesidades. Y actualmente la tendencia, pues, es que se vaya tirando de autónomos. Pero bueno, las oposiciones tienen 2 partes. Una parte va a ser igual a lo que tienen que pasar todos los funcionarios de la Unión Europea. En esta parte se van a evaluar conocimientos sobre la Unión Europea, te van a hacer pruebas de razonamiento verbal, numérico y abstracto, y también te van a hacer otras pruebas como por ejemplo de comunicación, de liderazgo, y luego la segunda parte sí que es específica de interpretación. Es igual que la prueba de acreditación para autónomos, es decir, una prueba de interpretación simultánea y luego otra de interpretación consecutiva para cada combinación de lenguas. Pero para ser funcionario estas pruebas son un poco más difíciles. Y bueno, aquí, igual que para entrar en la bolsa de autónomos, si hay alguna prueba que no pasas, se te elimina directamente. Porque solo te van a examinar de 3 combinaciones lingüísticas y te piden 3 combinaciones lingüísticas. O sea, que no te puedes presentar a 5 combinaciones lingüísticas para ver si apruebas 3 y ya lo tienes. No, solamente te puedes presentar a 3. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? En el caso concreto de la interpretación, lo que hace una inteligencia artificial es, primero, hacer un reconocimiento del habla, luego transcribe lo que se ha dicho, luego lo traduce y por último lo convierte a voz. Vamos, lo mismo que el intérprete, pero más barato. A ver, no, esto tiene algunos problemitas. Por ahora, las máquinas cometen errores más graves que los intérpretes humanos, o incluso errores que una persona nunca cometería. Una máquina, por ejemplo, tiene problemas para entender todos los acentos y modismos, y ya no solo estoy hablando de variedades de una lengua. Por ejemplo, una inteligencia artificial te va a entender perfectamente el acento claro y cuidado de la reina de Inglaterra, pero ¿va a entender igual a un hablante de español que hable en inglés? Pues si tiene mucho acento, seguramente no. Pero bueno, imagínate que lo hace y que lo entiende perfectamente. Lo que va a hacer una inteligencia artificial es traducirte absolutamente todo lo que ha dicho y te va a hablar rapidísimo para que te llegue toda la información. ¿Tú te crees que te vas a enterar de todo lo que te está contando? Pues igual no. Una persona lo que hace es filtrar información para que te sea mucho más fácil entender lo que te está contando. La inteligencia artificial te lo va a dar tal cual y a lo mejor no te enteras de nada. Un humano te va a completar las frases teniendo en cuenta el contexto. Imagínate que hay problemas de sonido. Pues una persona te va a completar esos huecos que faltan teniendo en cuenta toda la información que tiene. O sea, teniendo en cuenta un contexto. Una inteligencia te va a decir que te peines. Y si eres calvo, ¿qué haces? Y por último, la voz de una inteligencia artificial es aburridísima. Lo normal es que sean monótonas y eso va a hacer que la persona que lo esté escuchando no preste atención y no se entere de todo. Un humano va a modelar la voz para intentar que la información que te está contando sea interesante y no dejes de prestar atención. Sí, la tecnología ha llegado para quedarse, pero sinceramente queda mucho para que sustituya el trabajo de un intérprete. Eso sí, puede servir de mucha ayuda. Por ejemplo, cuando yo estudié traducción e interpretación ya había algunas herramientas que te ayudaban bastante. Por ejemplo, Trados,
que te facilitaba muchísimo a la hora de traducir. Estas herramientas, no Trados concretamente, pero herramientas, han llegado también a la interpretación. Te pueden ayudar a crear glosarios, a decirte qué palabras se repiten con más frecuencia. Esto te puede ayudar mucho en la fase de documentación, o sea, lo que va antes de la interpretación en sí. Pero ¿hay algo que te ayude cuando estás en la cabina? Actualmente se está trabajando muchísimo en los softwares de reconocimiento de voz. ¿Por qué? Pues porque para un intérprete va a ser muchísimo más fácil ir leyendo lo que está diciendo el orador, aunque sea en la misma lengua, e ir traduciéndolo oralmente, que directamente tener que escucharlo e interpretarlo sin ningún tipo de apoyo visual. Esto te puede ayudar si no se ha entendido algo bien, si se ha leído muy rápido, pero también puede ser contraproducente. O sea que muchas veces hay que encontrar una balanza. Algo que te puede ayudar mucho, por ejemplo, es que se transcriban cifras y nombres a tiempo real. Actualmente hay proyectos de investigación que se están dedicando precisamente a esto. Como veis, hay mucho trabajo todavía por hacer, así que si vuestro sueño es convertiros en intérpretes, ahora es un buen momento. Y si no, muy pronto son las elecciones al Parlamento Europeo. Quiero deciros que nadie me ha pagado por hacer este vídeo, y de hecho he querido que no fuera patrocinado. Lo he hecho porque me parece súper interesante saber cómo funciona esta profesión y qué tienes que hacer si quieres trabajar como intérprete de la Unión Europea. De hecho, a mí me habría gustado saberlo cuando empecé a estudiar la carrera. O sea, no quiero que se me malinterprete por animaros a votar. No os voy a decir a quién tenéis que votar, lógicamente, pero quiero dejar claro que hay un porcentaje muy alto de leyes que se votan aquí, leyes que afectan a nuestros países y por lo tanto a nosotros. Y la semana que viene podemos votar a las personas que nos van a representar. Vale, pero oye, una última cosa. ¿Qué pasa con el misterio ese del papel? ¿Para qué servía? ¿Te has cortado el papel así? Porque no soy muy... Porque es un torpe. Ah, vale, pensaba que estaba hecho a posta. Ah, o sea que es accidental. Pensaba que tenía su sentido y digo, buah, esto lo quiero grabar. Vale, pues nada, pues entonces... Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!